Muy bien, buenos días, grandes maestros del futuro. Estamos en la transmisión número 92 de Karate Do MX en casa. El día de hoy tenemos de invitada a la psicóloga Olga Valerio, súper reconocida aquí en la zona sur de Morelos, y es un honor tenerte aquí el día de hoy y sobre todo por el tema que vamos a tocar. Suena bien tonto, pero estoy bien emocionado porque para mí es algo importantísimo y que dejamos de lado por no sé, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, pues psicóloga, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Qué nos puedes decir de ti? Pues mira, yo soy psicóloga clínica, me dedico a dar clases en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ahí estoy en psicología, en derecho, en administración, en enfermería, dando clases. Entonces, mucho de mi tiempo se dedica a la divulgación del conocimiento, formando a futuros profesionistas, pero también tengo mi consultorio, desde hace 30 años estoy laborando. Entonces ya imagínate cuántas horas de vuelo en 30 años, ¿no? De escuchar historias, así como un montón. Y fíjate que esto lo elegí, pues muy jovencita, yo me imaginaba haciendo esto, y es una gran bendición, ¿no? Dedicarse a lo que se ama, porque se nota cuando alguien ama lo que hace, así como tú, que se ve que Gracias. lo que haces verdaderamente te gusta, eso se nota. Entonces, bueno, pues nos dedicamos a lo que nos gusta, a la escucha y a la divulgación de cultura. Bueno, los psicólogos acá entre nos dicen que los psicólogos están bien locos. Sí, Eso, tienen toda la razón. bueno, locos, pero están yendo al psicólogo también ustedes, ¿no? Es importante que bueno, es curioso, ¿no? Porque cuando nos duele el diente, pues vamos al dentista, pero cuando tenemos problemas, como que nos da miedo y pena ir con un psicólogo o psiquiatra o cualquier cosa que tenga que ver con la mente. Entonces, Sí, espero que con esto podamos quitar esos tabúes y que se animen a tratarse, ¿no? Y también saber que si una vez no tuviste una buena experiencia con un psicólogo, pues es como en todo, ¿no? A veces hasta los mecánicos, uno sí te puede dejar bien el carro y el otro no. Entonces, claro. probar y encontrar al que te va a hacer bien. Eh, muy bien. Antes de entrar de lleno al tema que queremos hablar, eh, psicóloga, quiero que me diga de las consultas que ha tenido, no sé si se pueda, un porcentaje aproximado de cuántos van por la muerte de un ser querido o la próxima muerte de ellos mismos. Muy pocos. Muy pocos. Yo creo que el 1% de la población que acude a consulta va por ese motivo. O sea, estamos hablando de que la mayor parte de la gente resuelve este asunto de manera lírica, o sea, como puede, como entiende, como sabe, o como no entiende o como no sabe, ¿no? Así resuelve las cosas, ¿no? Entonces les complica a veces mucho el duelo precisamente porque no buscan a alguien que pueda colaborarles. O ponle que no a toda la familia se le complique, pero sí a algunos, y a esos algunos los dejan ahí que lo pasen como sea, ¿no? Y entonces, pues esas situaciones se complican demasiado. Por lo que sí sería importante saber que hay especialistas que podemos ayudarlos en ese sentido y que no deben tener ningún temor, ¿no? Que pueden ir y que van a ser escuchados. Hay que tener cuidado con que la persona que nos va a atender realmente sea psicólogo, porque de pronto hay coach que se Ujú. llama coach de vida, que son gente que a veces sí son psicólogos, pero a veces no, a veces son licenciados en administración de empresas, en administración de negocios, y empiezan a dedicarse a meterse en la vida de la gente para ayudarle, ¿no? Entonces, ahí el problema es que no tiene
todos los aspectos teóricos y técnicos de la psicología, y entonces pues eso va a causar un problema importante, ¿sí? Que le llamamos iatrogenia, que es una mala práctica médica, pero hay que ir con alguien que efectivamente sepamos que tiene un título y sobre todo que tenga experiencia, ¿no? Porque hay mucha gente que pues acaba de salir de la escuela, no es que no sean buenos, pero todavía no tienen práctica clínica. Entonces, hay que acudir con alguien que a lo mejor sí nos va a salir un poco más caro, pero nos va a dar resultados, ¿no? No, pues es que es igual en todo, ¿no? De hecho, en artes marciales de repente hay escuelas que te cobran, no sé, 100 pesos por un mes y pues sabrás a qué te atiendes, ¿no? O sea, ahora sí que lo barato puede salir caro, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, pues en el karate te pueden dar un golpe, ¿no? Como sea en la calle, o no te supiste defender, o te creíste muy bueno, pero estamos hablando de lo que va a pasar en tu vida después por no poder haber, por no haber afrontado de manera adecuada este duelo, puede haber problemas grandes. Sí. Bueno, a ver, para yo no hacerme el experto, ¿qué problemas puede desencadenar el no haber tenido un duelo correcto? Lo primero es que puede generar depresión, un cuadro fuerte de depresión, que de hecho es la primera enfermedad en el mundo que atendemos, ¿no? Después de eso, la ansiedad, todos los problemas de ansiedad, que es también el primer problema en el mundo. La depresión y la ansiedad son los dos primeros problemas en el mundo que los psicólogos atendemos. Y después de eso pueden venir trastornos alimenticios, pueden venir problemas de insomnio que tienen que ver con la depresión y la ansiedad. O pueden venir otro tipo de problemas como separaciones, divorcios, inicio de consumo de drogas, abandono de la escuela. O sea, se desatan un montón de cosas por no haber resuelto un duelo a tiempo. Resolver el duelo no quiere decir que ya no te duela que la persona no esté. Quiere decir que aprendas a vivir con esa pérdida, con esa ausencia. A lo mejor te va a seguir doliendo, sobre todo si las circunstancias fueron repentinas, como es el caso del COVID que ahorita estamos viviendo, o cuando se trata de una persona muy pequeña que dependía de la persona que falleció. Eso va a ser más traumático. Entonces le va a doler toda la vida, pero va a aprender a vivir con esa ausencia. Que eso es lo que tendría que hacer la tanatología, ¿no? O eso es lo que hace la tanatología. Bien, y pues ya tocó exactamente. Esa es la parte que me parece muy interesante que dentro de la psicología nace a partir de, pues, de las ganas de una psicóloga de ayudar a los pacientes a transitar hacia la muerte, ¿no? Entonces, eh, esta rama de la psicología, la tanatología, que es, y veo que hasta nos preparaste una presentación, entonces, vámonos con todo. Y bueno, nos pregunta uno de la audiencia, buenos Sí. días, saludos a la psicóloga Olga Valeria, una pregunta, ¿cómo superar el temor a la muerte? Entonces yo creo que dentro de lo que vamos a platicar, probablemente va a estar, y si no, lo contestamos al final, ¿eh? No hay que hacernos pato. Sí. Entonces, a ver, y listo. ¿Qué es la tanatología entonces? En la siguiente diapositiva ahí tenemos qué es la tanatología, ¿no? Es esta ciencia que nos ayuda precisamente a aceptar los fenómenos de la muerte y ayuda a entender su significado. Es decir, si la muerte es parte de la vida, tendríamos que estar listos para, por lo menos para hablar de ella, no sé si para enfrentarla, pero sí para hablar de ella. Fíjate que yo tengo un ejemplo muy personal. A mí desde muy chiquita mi abuela siempre me decía que cuando ella muriera yo tenía que hacer tales cosas. Y yo la escuchaba, pues era una niña chiquita, ¿no? Que pues, apenas 5 años tal vez, pero me lo repitió tanto, a propósito de nada, cuando estábamos solas me acercaba
me ponían sus piernas y me decía, mira, hija, cuando yo me muera, ahí está el vestido que me vas a poner y me tienen que sepultar aquí, tienen que hacer esto, esto, otro, etcétera. Entonces yo la escuchaba y bueno, así de esas historias que uno escucha de la abuela y punto, ¿no? El día que murió, yo dije, ajá, la tengo que vestir, ¿no? Entonces, cuando en el hospital Meana, que ahí falleció, yo estaba trabajando ahí, entonces yo tenía acceso a todo el hospital y me dijeron, psicóloga, pues ya está el cuerpo de su abuelita, si quiere pasar, y yo así de, ah, ya llegó el momento que tanto me dijo mi abuela, para el que tanto me preparó. Fue un momento bien difícil, súper difícil, porque yo nunca había visto a nadie muerto, ¿no? Y menos de mi familia. Entonces, fue un momento tan difícil que dije, ah, ya entendí qué misión me dejó, ¿no? Entonces, antes de entrar, fue un momento muy difícil, pero hice oración y dije, a ver, si ella lo dijo, seguramente es porque yo lo podía hacer, ¿no? Se lo dijo a todos sus nietos, pero casualmente la que estaba ahí era yo, entonces a mí me tocó, ¿no? Entonces ya pasé y le dije, abuela, pues te voy a vestir como tú querías, ya mi papá ya te trajo la ropa que tú querías, la tengo aquí. No te vayas a poner muy pesada, abuelita, porque yo no sé cómo vestirte, no sé cómo hacer esto, pero pues ayúdame, ¿no? Y como acababa de fallecer, todavía estaba tibia, entonces, bueno, pues le pedí a mi hermano que me ayudara. Mi hermano me dijo, no, por favor, no me hagas esto. Y le dije, no, sí lo tenemos que hacer, o sea, no hay nadie aquí más que tú y yo, así es que lo vamos a tener que hacer. Entonces, la empezamos a vestir, terminamos y ya hicimos todo el demás trámite. Pero fíjate que sí me ayudó mucho que la abuela toda la vida me dijo cómo se tenía que hacer eso. Si ella no me lo hubiera dicho, yo simplemente no lo hubiera podido hacer. O sea, yo le hubiera dado la ropa a alguien en el hospital y le hubiera dicho, aquí está la ropa, vístanla ustedes, yo no puedo. También se vale decirlo, ¿no? También se vale decirlo. Pero como me lo dijo tantas veces, en ese momento salí del shock y dije, va, te voy a vestir como tú querías. O sea, imagínate, mi abuela nació en plena revolución, en 1911, ¿no? Entonces lo que se estilaba era que la familia te vistiera, no que alguien más lo hiciera. Claro, sí, Entonces, por eso ese era su deseo, ¿no? Y se lo pude cumplir un poco porque ella siempre hablaba de su muerte desde muy joven, yo creo como desde los 50 y algo, ¿no? Yo la recuerdo a esa edad que me hablaba de eso. Entonces murió a los 80 y tantos, como 30 años después, pues de tanto escuchar eso ya no fue tan difícil, ¿eh? O sea, sí fue muy doloroso, pero ya no fue tan difícil porque ella sí hablaba de la muerte. ok. Eso lo Eso como estábamos que ya, hablando. ¿Cómo qué, perdón? como que ya perdimos eso, como que ya no queremos hablar de la muerte. No, como que como que alguien empieza a decir, no, es que se murió fulanito, ay, sí, sí, pero oigan, y si yo me muero, ay, no hablemos de otra cosa. No, Y no nos está, empieces con eso, ¿no? No empieces con eso. No, cállate, cállate, no hables de eso. sí, y bueno, quisiera retomar un poquito lo que nos acabas de contar. Hemos perdido el contacto completamente con la muerte, ¿no? Realmente no tocamos al muerto, no lo vemos muerto, no, o sea, nos queremos alejar por completo, verlo ya maquillado, ya como si no hubiera, como un muñeco Ujú. que lo quemen o que lo entierren y jamás vivimos la experiencia de estar frente a un cadáver. Y bueno, dentro del yoga y dentro del karate siempre hablan mucho del estar muy junto a la muerte, pero no de manera tan loca, sino de pues, estar consciente de que nos vamos a morir, ¿no? Entonces, eh, ¿usted cree que de cierta manera el estar en contacto con el ver un cadáver, el saber cómo es el proceso de estar, y como dice, tibio y de repente atieso y de repente que huele feo, todo eso, a mí me parece desde mi punto de vista que sería
importante verlo y conocerlo. No sé desde el punto de vista de la psicología qué se habla al respecto. Depende mucho del doliente. Si es un niño muy chiquito, tal vez no. Okay. ¿No? O si es un adolescente muy impresionable, tal vez no. Y depende también en qué circunstancias haya muerto, si el difunto está presentable o no. A veces después de la muerte quedan tan mal que ya no. O por ejemplo, cuando donas órganos, donas todo, donas piel, donas hueso, donas tus ojos, donas todo, prácticamente sí te arreglan lo mejor posible, pero te devuelven casi como un costal. Entonces, te devuelven vestido y todo, pero obviamente no eres el mismo. Entonces, para alguien puede ser muy impresionante tener como última imagen esa. Entonces, a veces no es tan recomendable, o sea, en ciertas circunstancias tal vez no. Entonces, depende, ¿no? De la situación en la que esté pasando el sufriente y el fallecido. Y por eso es tan importante tener a un experto, o sea, oiga, psicóloga, Sí, ¿qué hago? ¿Qué sí, hago, por no? ejemplo, obligué a mi hijo a que viera a su papá que donó órganos. Entonces se queda con la impresión así de, ¿este es mi papá? O sea, porque sí es impresionante ver a alguien que donó órganos post-mortem. Ok, No es una experiencia bonita. Entonces a lo mejor me quiero quedar con la imagen que yo tenía de él o de ella. Entonces mejor no lo veo, bien, ¿sí? Es muy más bien, saludable emocionalmente, a lo mejor quedarme con la imagen que tuvo durante toda su vida, ¿no? excelente. Muy bien, muy claro. Y regresando al tema de que su abuelita le hablaba de la muerte a los 5 años, eso no, entonces, dentro de su familia sí fue natural el hablar sobre la muerte. ¿Por qué ahora nos cuesta tanto trabajo hablar de la muerte en familia? ¿Qué ha pasado? Yo creo que como los abuelos, bueno, por lo menos mi abuela nació en plena Revolución Mexicana, pues ella me cuenta que la muerte estaba cercana todo el tiempo, ¿no? O sea, dice, pues nos decían, ya viene la leva y corrían a la barranca y se escondían por días. Le digo, ¿y qué comían, abuelita? Pues lo que mi mamá encontraba. Si encontraba hierbas, si encontraba frutas cercas, pues eso nos daba y si no, no comíamos nada hasta que alguien llegaba por nosotros. Entonces, estaban muy cerca de la muerte. Entonces, hablar de la muerte no era tan complicado, tal vez, ¿no? Y luego vino la fiebre española, pues les tocó, a esa gente le tocó así como el COVID, ¿no? Y fueron 7 años de eso. Entonces veían morir y morir y morir gente, ¿no? Entonces, la muerte era tan cercana que se podía hablar. De pronto, en esta generación de cristal, donde hay que plantear las cosas de una manera que el niño no se vaya, híjole, a veces lo dejamos indefenso ante muchas cosas. O sea, yo sé que no es fácil hablar de eso, pero sí es importante porque a la familia le deja por lo menos el consuelo de saber cosas importantes que el fallecido, si no nos las dijo, pues ya no nos las dijo nunca, entonces mejor que nos las diga en vida. Por ejemplo, a quién le toca qué cosas, cómo quiero, si quiero que me entierren o quiero que me cremen, si quiero que me desconecten cuando ya no tenga, cuando ya no pueda valerme por mí mismo. O sea, toda esa información que suena a veces muy dura, pero yo creo que como dices, es muy importante, ¿no? Si no, ¿qué vamos a hacer? O sea, que la podemos regar bien feo porque tal vez eso no es lo que quería nuestra persona querida. Una Eh, de las preguntas que hace la tanatología es, si yo no pudiera hablar por alguna enfermedad o un accidente, ¿quién quiero que tome la decisión por mí, las decisiones médicas por mí? Entonces, se tiene que hablar con esa persona y decirle, mira, si a mí me pasa algo, yo, por ejemplo, no quiero que me conecten a ningún aparato, o sea, déjenme ya, déjenme descansar. O sí, quiero que se haga todo lo posible, que me lleven a todos los lugares y que hagan hasta lo imposible por salvarme. Porque si no hablas de eso,
y llega a pasar, resulta que los familiares dicen, ¿qué hacemos? Sí, que se conecte, que no se conecte, sí donamos los órganos, que no los den, ¿qué hacemos, no? Entonces ya tienen suficiente con la idea del probable fallecimiento, como para encima tener que tomar otras decisiones que son bien difíciles. Pero si la persona enferma sí habló con nosotros, ya tenemos el consuelo de saber, eso es lo que él quería o lo que ella quería. Entonces se va a hacer eso, ¿no? Y es más fácil para el familiar hacer todas estas cosas que adivinar qué quería la persona, que ya no puede hablar o que ya falleció. Por eso sí es importante, en la tanatología nos enseñan incluso a que hagas tu cartita de cuando vayas a fallecer, cómo quieres, cuáles son las flores, cuál va a ser la ceremonia, cuáles van a ser las canciones, quiénes van a estar, quiénes van a hablar, dónde va a ser, cómo va a ser, todo eso se escribe en una carta y se le da a las personas que nosotros queramos que se enteren de. Obviamente, pues va a ser una sesión muy lacrimógena, ¿verdad? O sea, va a ser una sesión difícil para todos, pero es un gran regalo para la gente que se queda, porque ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí también ya están algunos comentarios, Sí, que si es normal tener miedo a la muerte. Mi madre dice, al escucharla, creo que no estoy mal en platicar con mis hijos y mi esposo la forma en la que quiero que sea mi despedida, dejar todo claro y lo más importante, que las cumplan. sí. Dice Chiquis, a mí a veces me da una sensación muy extraña entre miedo y tristeza pensar en la muerte mía y de mis seres queridos. Y el doctor Edgar García Hernández, el hijo de una amiga se suicidó y la viuda del muchacho no quería que sus hijas lo vieran en el ataúd. Sin embargo, la tanatóloga recomendó que si se tenían que despedir de su papá, porque le dijo que algún día iban a reclamar a su mamá. Al final Sí. accedió y tuvieron un momento a solas con mamá e hijas. ¿Cuál es tu opinión respecto a mi querida Olga? Bueno, entonces vamos a poner la siguiente, eh, ¿Diapositiva? ¿cómo se llama? La Sí, la diapositiva. diapositiva para ver Ajá. qué es la tanatología y qué es lo que se intenta con ella. Sí, la finalidad, como dice ahí, es afrontar el duelo, es trabajar el miedo, la culpa, la negación y la rabia que vienen de la muerte del ser querido. Y al final lo que va a hacer la tanatología es dar plenitud a la vida antes y durante y después de la pérdida de un ser querido. Es decir, vamos a aprender a vivir sin esa persona. Entonces, es muy importante que podamos acudir de manera natural a un psicólogo que haya estudiado sobre tanatología o a un tanatólogo, ¿no? Directamente, porque sí nos va a ayudar. Es como una revisión médica anual, como una revisión dental anual, o sea, sí tendríamos que acercarnos. Ahorita ya en internet hay tantas cosas que ya no tenemos pretexto para decir, híjole, es que yo no sabía, ¿no? O sea, ya hay muchas cosas que nos pueden ayudar a entender esto, como las fases del duelo, por ejemplo, ¿no? A ver, Que es la otra diapositiva. vamos a ponerla de una vez. Pero algo que Ajá. sí me llama mucho la atención es, no solamente es cuando ya se petateó, o sea, es antes incluso, o sea, esto entra desde antes de la muerte, es todo el proceso, Sí. o sea, todo, eso es muy interesante. Generalmente los tanatólogos, Francisco, ayudan a los pacientes terminales. Generalmente es ahí donde se usa un tanatólogo, ¿sí? Con pacientes terminales. El mismo médico manda a que trabajen con un tanatólogo, pero no debería de ser así. O sea, deberíamos estar preparados porque algunos vamos a poder despedir a nuestros familiares con ese tiempo, pero muchos otros no. O sea, muchos otros, nuestros familiares o nosotros nos vamos a ir de manera repentina. Entonces, ahí no hay tanatólogo que te pueda atender antes. Por eso es importante hablar sobre la muerte, porque nadie sabe cómo va a ser. Entonces, es mejor atenderlo desde antes.
Ujú. Excelente, muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva de las fases del duelo. Ajá. Bueno, cuando nos avisan que la persona falleció, entramos en una crisis que generalmente es como de negación, ¿no? Como de decir, no es cierto. Los pacientes dicen, voy a despertar y esto va a ser un mal sueño, ¿no? O quisiera que así fuera, pero pues no, resulta pues que sí fue. Entonces, después de la negación viene la rabia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué si yo soy buena persona? ¿Por qué nos tenía que pasar esto? O sea, ¿por qué no se murió fulano que es narcotraficante, no? Si empezamos a hacer esas preguntas llenas de rabia que pues no corresponden con la realidad, o sea, nos vamos a morir buenos, malos, pobres, ricos, feos, guapos, altos, bajitos, gordos, todos nos vamos a morir. O sea, eso no tiene nada que ver, pero la rabia nos hace preguntar eso. Y luego vamos a la etapa de depresión en la que pues no queremos comer, no podemos dormir, no queremos ir a trabajar, lloramos todo el tiempo, estamos ausentes y empezamos a ir a la parte de la aceptación, de volver a retomar nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestras cosas, nuestros cariños. De repente nos damos cuenta de que ya podemos sonreír, que ya podemos disfrutar algunas cosas y terminamos con la fase de aprendizaje. No quiero decir que el duelo sea exactamente en ese orden. A veces podemos estar en la depresión y regresar a la negación y luego pasar a la aceptación y de ahí pasar a la rabia y luego volver a la crisis. Por ejemplo, en los aniversarios, cuando era su cumpleaños, cuando es el aniversario de la muerte, en Navidad, la primera Navidad se vuelve una crisis otra vez, el primer año nuevo. Todas esas cosas pueden regresarnos a una etapa, es normal. Y ya después empezamos verdaderamente a aceptarlo y a aprender de la experiencia, ¿no? Y ahí es donde entra el tanatólogo para ayudar también a pasar por estas fases tal vez de la manera menos traumática. Me imagino que es parte de la idea. Sí, que este paso a despedirnos de alguien sea menos complicada. No sé si menos dolorosa, porque pues me ha tocado acompañar a tanta gente en tantos procesos tan diferentes, Ujú. que pues yo sé que el dolor está ahí y que el dolor va a seguir ahí. Pero el asunto es ayudarle a vivir a pesar de la ausencia, ¿no? O sea, un tanatólogo no te va a quitar el dolor, porque esa es parte de la vida. Te va a ayudar a darle sentido a ese dolor. Te Ok. va a ayudar a aceptar ese dolor, a trabajar con él y a seguir viviendo a pesar de él. Entonces, eh, quien diga que el tanatólogo va a hacer que la persona se le olvide, que ya no le duela, pues no sabe de tanatología, ¿no? ¿De O dónde no se le salió? ha muerto, o no se le ha muerto nadie y no sabe de lo que está hablando, Muy ¿no? bien. Entonces, vamos a ver estas dudas, regresando un poquito a lo del doctor Edgar, que Ujú. decía que le dijeron que sus hijas tenían que ver a su papá que se había suicidado para poder despedirse. Siento que por lo que acabas de decir, cada caso es muy diferente, ¿no? O sea, hay muchas cosas eh, que pueden influir en la decisión que dice la tanatóloga y la decisión que van a tomar al fin y al cabo los pacientes. Claro. Entonces, ¿qué nos podrías comentar acerca de las particularidades de los casos? ¿Por qué es tan importante no tomar el caso de alguien diferente como la solución para el mío? Sí, hay que entender que cada duelo es muy personal y muy particular, que lo que yo siento por el fallecimiento de alguien es muy mío y que nadie lo puede comparar con, es que cuando murió mi mamá, mi papá, pues sí, cuando murió tu mamá y tu papá y tu historia es bien diferente, pero la mía es otra, ¿no? Entonces, cada duelo es muy personal. En ese caso, yo creo que si la tanatóloga calculó que era necesario que las hijas vieran al papá,
creo que debió haber sido lo correcto. O sea, debió haber tenido los elementos suficientes para pensar que era más sano que las niñas se despidieran del papá y lo vieran y que no se quedaran con la idea de cómo habrá quedado mi papá. Generalmente cuando es por suicidio, la persona no queda mal físicamente, o sea, la arreglan y queda bien y se ve como si estuviera dormido nada más. Entonces, sí se puede ver, no es tan impresionante, ¿no? Entonces, supongo que por eso calculó que sí lo podían ver, que sí se tenían que acercar, porque si no se queda la gente con la sensación de tenía que verlo, yo tenía que haber estado ahí cerca y ya no lo hice, y pues ya no hay vuelta. Entonces, es mejor hacerlo que no hacerlo. Ajá. Se trabajará con eso que pasó, con lo que sintió, con las cosas que experimentó ante esa experiencia, ¿no? Pero es mejor hacerlo a quedarse con, es que si hubiera, pues ya no hay manera. Muy bien, me gusta eso. Y en cuanto a lo que decía Chiquis, que cuando hablan de la muerte, que siente esa sensación extraña entre miedo, tristeza, melancolía, pero pues yo siento que todos sentimos eso, ¿no? Pero algunos estamos más familiarizados con esa sensación y ya podemos, como dices, ¿no? Vivir con esa sensación y saber que es parte de la vida. Pero es normal esta sensación. Sí, sí, todas estas cosas las vamos a experimentar durante la pérdida y a lo mejor por mucho tiempo va a ser así. Normalmente los expertos dicen que 3 meses son suficientes para que el duelo más o menos se sobrelleve, pero eso depende mucho de la situación en la que ocurrió, de la edad de las personas que quedaron, de las circunstancias en las que quedaron, de cómo murió la persona. Eso va a depender muchísimo de todas esas variantes. Entonces, sí, 3 meses tendrían que ser más o menos suficientes para que la persona retomara su vida. No para decir que ya no le va a doler. Eso te digo, yo creo que toda la vida va a doler, a veces más, a veces menos, a veces la persona se va a sorprender llorando 20 años después, ¿no? A la persona como si hubiera fallecido hoy. Y está bien, o sea, cada duelo es muy personal y cada proceso es muy único. No podríamos decir, es que está mal que sigas llorando 20 años después. Pues es que cada quien sabe cómo le duele la persona que se fue, ¿no? Y cuánto le duele. Lo pero importante es acompañado de un retomar experto, la vida. pero acompañado de un experto, yo creo que es bueno. Es que aquí viene la siguiente pregunta y que la Uh-huh. voy a enlazar con lo que dice mi esposa, maestra Eli Guerrero. Hola. ¿Cómo se aborda la muerte con los niños? Saludos, maestra Oli. Sí, En el aspecto de que muchas veces nosotros por querer, dice, en la vida cotidiana, ¿cómo le hablo de la muerte a un niño? Porque a veces nosotros tenemos muy buenas intenciones o vemos, estamos en el funeral y vemos a las personas y les queremos decir, no sé, es que son los designios del Señor, ¿no? Entonces, a veces por nuestra buena intención la terminamos regando, ¿no? Entonces, ¿qué le tenemos que decir a alguien, a una persona mayor y cómo hablarlo con los niños? Yo creo que son dos diferentes preguntas. Primero con la de, ¿qué le decimos a las personas cuando estamos en un funeral? ¿qué le decimos a ¿O las qué no les personas? decimos? ¿Perdón? O qué le decimos o qué no les decimos cuando alguien acaba de Ah, perder a un ser querido? sí. Entre las cosas que los dolientes me comentan a mí que les molesta mucho que les digan es, pues ya es un angelito que Dios quiso llevarse porque él necesitaba angelitos y desde allá te va a cuidar. O sea, la gente dice, es que no me digas eso. O sea, qué mala onda Dios. O sea, que no tiene muchos ángeles allá como para que se llevara a mi mamá, a mi esposo, etcétera. O sea, a mí no me gusta esa idea, ¿no? Entonces hasta le agarran coraje a Dios. En esta parte de la rabia, de la fase de la rabia, dicen, pues no, o sea, qué mala onda Dios, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Entonces,
todas estas ideas que son muy románticas sobre la muerte no consuelan a la persona. O decirle al niño, está dormido. Después tienen terrores nocturnos impresionantes, nos los llevan a consulta por eso, ya no quieren dormir, pues imagínate, ¿no? Si está dormido y eso significa morirse, pues yo no me quiero dormir. Entonces, estas cosas hay que evitarlas, o decir, sí, sí te entiendo por lo que estás pasando, porque yo también sufrí esto. No, pues es que tú no sabes lo que yo estoy pasando, ¿no? Entonces, más bien la ayuda consistiría en sentarse y escuchar, ya. A veces ni siquiera tenemos que decir nada, simplemente sentarnos, estar ahí, escuchar lo que tenga que decir, sin juzgarlo. Esa ya es una ayuda muy importante. Y si no sabemos qué hacer, pues sí hay que acudir a un tanatólogo, ¿no? Ahora, la otra pregunta que decían sobre cómo le habla a los niños de la muerte. Hasta aquí estaba, incluir a los niños. ¿No? Hay que incluir a los niños en el proceso. Si tenemos un familiar que está a punto de morir, que está en fase terminal, no hay que ocultárselo a los niños, hay que decirles, sí le queda poco tiempo para que aprendan a despedirse, o sea, para que en esos días puedan despedirse, puedan llorar, puedan irse haciendo a la idea, puedan elaborar y nosotros también los podamos atender. Yo sé que no es fácil, pero si la muerte es parte de la vida y alguna vez nos va a pasar, pues mejor hay que hablarlo, mejor hay que tenerlo claro. La primera vez que yo me senté con mis hijos a hablar de esto y les dije, a ver, si yo no puedo hablar, quiero que tome la decisión Alejandro, ¿no? Mi hijo el más grande. Y mi hijo se quedó así como, estaba más chiquito, ¿no? Ahorita tiene 21. Entonces quedó, ay, mamá, le dije, no, sí, es que sí, sí tienes que escuchar esto, ¿no? Entonces le dije, quiero que tú tomes la decisión, quiero que busques a tal médico, quiero que le digas cuál es su opinión, y si él dice que tengo remedio, le sigues, y si no hay, me dejas. No, ya no le busquen más. O sea, si él dice que no tengo remedio, ya no le busquen. Así déjenme, no me conecten. Quiero que se haga esto con mi cuerpo, quiero que, etcétera, ¿no? Y luego les pregunté si ustedes estuvieran mal y alguien tuviera que decidir quién quieren que lo haga, porque a lo mejor yo asumo que yo como su mamá lo tengo que hacer, pero a lo mejor no, a lo mejor ellos quieren otra cosa, ¿no? Entonces les pregunté y ya me dijeron quién. Sí, fue una sesión así de llorar y de todo, pero al mismo tiempo fue una situación que seguramente cuando ocurra, ellos van a recordar y van a decir, ok, mi mamá quería esto, ¿no? Y eso es un regalo mío en vida para cuando yo no esté, que ellos sepan qué pueden hacer. O incluso saben a quién tienen que acudir, con quién tienen que ir en mi trabajo para que haga tal cosa, dónde está tal cosa. Todo eso lo tienen que saber porque si no, imagínate, los dejamos en un laberinto donde no saben por dónde caminar, se pierden, ¿no? De por sí el duelo es doloroso y luego sin saber todas esas cosas, pues más, se las ponemos más complicadas. O sea, lo que estoy diciendo es, hay que darnos tiempo de platicar con la familia sobre eso, ¿no? Sí, Ahí tenemos algunas recomendaciones, ¿no? Hable sobre la muerte con sus seres queridos, mírelo como un regalo de paz y amor para quienes quedan, invite a los miembros de la familia a hacer lo mismo. O sea, no solo tengo que hablar sobre mi muerte, sino tendría que invitarlos a que ellos hablaran sobre la suya, a la edad que sea, porque la muerte va a llegar en cualquier momento, estemos jóvenes o grandes, enfermos o no, va a llegar. Entonces es importante. Y ahí te digo, elabore la carta con las cosas que usted quiere que los familiares hagan cuando usted muera y désela a los familiares, ¿no? O a uno o dos familiares que quiera que se encarguen de esa situación. Ese es un regalo de vida. Y esas son prácticas tanatológicas que generalmente no tenemos, pero que sí deberíamos incorporar. O sea, hablar sobre la muerte tendría que ser un tema del que sí tendríamos que hablar en vida. Ok, por ejemplo, aquí tenemos un profesor de karate también. En el dojo, las escuelas de karate, hablamos de la muerte en algunas ocasiones. Recomendaría la visita de un experto en el tema. Antes de que conteste, también aquí lo hacemos porque, pues como acaba de decir, pues la muerte es parte de la vida.
Y bueno, pues durante el transcurso de 2 años, 3 de nuestros alumnos menores de 10 años perdieron a sus papás, algunos en accidentes automovilísticos, otro fue por una enfermedad que fue degenerando, ¿no? Fue paulatina. Y Ujú. bueno, para mí se volvió una obligación moral, pues, hablarles de la muerte, de que, pues, sus papás algún día se iban a morir. Obviamente con todo el tacto que Sí, yo claro. podía, pero efectivamente, si conocemos un tanatólogo, ¿ellos pueden hablar de ello con los niños? Sí, y sería importante, fíjate, que lo incluyéramos. De hecho, tendría que ser parte de las cosas que hacemos en la escuela, ¿no? Desafortunadamente, pues ya me imagino, ¿no? Que el tema de tanatología lo va a dar, la maestra que estudió para matemáticas, pero que está palancas con el sindicato y que le tocó dar la clase de ética, ¿no? Y Madre entonces pues santa. no sabe cómo hablar de eso y se brinca el tema o lo trata mal. Entonces, bueno, pues como eso debería estar en las escuelas, pero no va a estar. Es mejor que nosotros como papás nos vayamos informando. O los que somos maestros, pues tenemos la obligación de saber de esto, porque sí, en algún momento tenemos alumnos que se van a enfrentar a esta situación y yo qué hago, ¿no? ¿Qué le digo? A veces el más cercano es el maestro. Ujú. Entonces, si el maestro está preparado, puede ser de gran ayuda para que este proceso sea un poco más sencillo, ¿sí? Muy bien. Sí, porque la siguiente pregunta que hace el profe es cómo podemos apoyar a quienes perdieron un ser querido desde muy pequeños y y si percibimos que este niño tiene un tema de depresión. Pues yo creo, pues yo le haría con él que pues lo quiero mucho y todo, pero que vaya también pues con un experto, ¿no? Yo creo que a veces por tener muy buenas intenciones eh, podemos, la podemos regar más, ¿no? Entonces, Es yo que el creo que tanatólogo tiene las herramientas teóricas y técnicas para atender esto. O sea, él puede hacer un diagnóstico de en qué etapa está, qué necesita, cuál es la técnica para sacar ese problema. Hay un montón de técnicas, pero depende de la situación diagnóstica que el experto haga. Entonces, no es como cuando no debería de ser como cuando, ay, me duele la garganta, con un tecito de esto y una pastillita del otro y ya, ¿no? Y cuando ves ya se te complicó más. Entonces, sí tendríamos que buscar a alguien, si ya se complicó, si ya estamos viendo, por ejemplo, en los niños, que ya no va bien en la escuela cuando antes iba bien, que ya no socializa tanto cuando antes sí lo hacía, que duerme mucho o duerme muy poquito, que come mucho o come muy poquito, que ya no juega. Ese es un índice importantísimo. Un niño que no juega es un niño que tiene problemas. Un niño debería jugar. Y no estoy hablando de videojuegos, estoy hablando de jugar con amigos y con juguetes, ¿no? Entonces, un niño que no juega y un niño que no habla es un niño que tiene problemas, es un niño al que hay que ayudar. Ajá. O sea, el niño no nos va a decir, estoy triste porque se murió mi papá. Nos lo va a decir de otra manera. Y si estamos viendo todas esas cosas, o un niño que antes era tranquilo y ahora es bien respondón y que nos contesta mal por todo, detrás del enojo hay depresión. Entonces, si nosotros calculamos que no vamos a poder con eso, es importante llevarlo con un experto que sí pueda escuchar, porque a lo mejor yo como mamá o como papá me está doliendo tanto que no puedo escucharlo, aunque me lo esté diciendo, no lo puedo escuchar, pero un experto sí. Y entonces al escucharlo él sí lo puede resolver y yo no, aunque sea su mamá y lo quiera mucho. ok. Muy bien, y ahora aquí entra una pregunta más, una duda que me surge, yo creo que es importantísima. En el arte marcial muchos vienen y creen que nosotros somos todólogos, ¿no? O sea, que vamos a poder ayudarles con la defensa personal, que vamos a poder ayudarles con ponerlos como fisiculturistas, que vamos a poder ayudarlos casi casi a todo, ¿no? A todo. Pero podemos ayudar tal vez en todo un poquito, pero por Sí. lo general somos expertos en algo o tenemos cursos en algo. ¿Cómo podemos saber que el psicólogo al que quiero llevar pues sí, al que voy a recomendar para mis alumnos, al que yo voy a ir,
está preparado para esto. O sea, puedo llegar, oiga, psicóloga, eh, tiene experiencia con muertos, o sea, no, o sea, ¿se puede hacer así sin que sea una falta de respeto? ¿O cómo le hacemos para reconocer a esos expertos en tanatología? Primero, si alguien se ofende por la pregunta, quiere decir que no tiene suficiente experiencia, ¿no? No nos tendríamos que ofender por eso, o sea, pues, tampoco tiene la obligación de todo mundo de conocer mi trayectoria, ¿no? Yo tengo que presentarme y tengo que decir qué hago y en qué la hago y en qué no. Ajá. Una de las cosas importantes es que el psicólogo también tiene que estar en su propio espacio de terapia o de análisis, porque como uno trabaja con esta parte y uno es igual ser humano como todos los demás, entonces es importante que uno tenga su propio espacio, ¿no? Hay muchos psicólogos que dan terapia y que jamás han ido a terapia, ¿no? Fíjate, hay una cosa bien curiosa. Ahí en psicología, en algunos semestres les decimos, tienen que ir a terapia porque están estudiando eso. ¿Vieras qué bronca para que vayan a terapia? Te lo juro. ¿Vieras qué bronca? No quieren entrarle y están estudiando psicología. No quieren entrarle. No quieren ir y buscan todos los pretextos del mundo y que el dinero y que el tiempo y que lo que tú quieras. Y no van. Entonces, o sea, somos renuentes incluso los que nos dedicamos a esto, pero lo ético es que quien se dedica a esto tenga su propio espacio de análisis, ¿no? A veces dicen el dinero, les dije, es que es una inversión, ir a terapia es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Estar con un buen terapeuta es una buena inversión, porque te ayuda a pasar estos trances difíciles de la vida. Ahora, ¿qué tendrías que identificar? Pues generalmente los mismos pacientes van recomendando, ¿no? Pero si es una persona que tiene estudios de tanatología, si es una persona que tiene estudios de maestría o estudios de doctorado, pues es garantía de que sí. O sea, en la maestría tú estudias, por ejemplo, en la mía, que fue clínica y salud mental pública y ocupacional, pues fueron 4 semestres de pura clínica. 4 semestres en los que yo ya no vi otra área de la psicología más que clínica, ¿no? O sea, atender niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Eso fue lo que atendí. Nada más, esos 4 semestres fueron nada más de eso. Entonces te da otras herramientas que la licenciatura no te da. Entonces, por eso es importante sí saber el currículum y sí preguntárselo. O sea, no pasa nada. Y si alguno se ofende, pues quiere decir que algo esconde. No tendríamos que ofendernos si alguien nos pregunta. El paciente tiene derecho a saber con quién está. Porque entonces el ser psicólogo no es obligatorio que sepa tanatología. No. Ok. No todos los psicólogos se dedican a los niños, por ejemplo. O sea, hay psicólogos que dicen, no, yo con niños paso. Yo no atiendo niños. O sea, yo me canso con los niños o yo no puedo con los niños, no los atiendo. O yo parejas no atiendo, ¿no? Y hay otros que dicen, yo solo con niños. O yo solo parejas. Entonces, también es ético que el psicólogo diga qué es lo que sabe hacer mejor o para qué está mejor preparado. Excelente, muy bien. Entonces, para todos mis colegas, si vamos a adentrarnos a recomendar a alguien, hay que investigarle, ¿no? No nada más porque vimos que es psicólogo, ya mandamos a todos ahí, ¿no? Estaría bien hacer una... Yo sé que voy a hacer mucho ruido, pero me encanta hacer ruido y me encanta hacer la mala del cuento. Me encanta hacer la mala del cuento. Cuando los mandan con un coach, duden mucho de eso, ¿sí? O sea, me ha tocado ver pacientes que los mandaron con el coach, que hicieron terapia de renacimiento, que eso ni existe, donde la persona se subió encima de su hijo para sacarle la verdad, se los juro, así es esa que es que terapia. Y le dijeron al niño que dijera la verdad y que a partir de eso ella tenía que creer en lo que le decía y bueno, causaron una iatrogenia, o sea, una mala práctica médica terrible,
terrible en ese niño. Entonces, no, con el perdón, pero los coach pueden dedicarse a otras cosas, pero no al asunto de meterse en asuntos tan delicados como esto. Para eso se requiere una preparación especial. Digo, no pasamos 4 años en la licenciatura y 2 años en la maestría y otros tantos en el doctorado para que el coach de vida que tomó un curso de 3 meses ya sea experto en opinar sobre la vida de la gente. Aparte de que cobran carísimo, cobran más caro que uno y no dan los resultados. A veces dan resultados inmediatos que la gente se siente muy bien, pero le dura bien poquito. O sea, nomás los inflan, los dejan inflados y después de eso la gente se siente bien, pero luego se desinflan y entonces inflados y desinflados 20 veces llegan con nosotros después de que gastaron un montón de dinero y pues no. O sea, el tema es más bien otro, ¿no? Excelente, sí, es bueno saberlo porque eso pasa en todos lados, ¿no? También existen varios profesores que pues venden el curso de defensa personal hablando como que en 3 horas pues ya va a ser experta, ¿no? Y pues efectivamente salen muy emocionados porque ya saben defenderse y pues no. Y cuando ven a la mera hora resulta que no se defendieron, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Entonces, Es peligroso. si en artes marciales es peligroso hablar de la mente y de todos los problemas que eso puede llevar a futuro, pues es también muy peligroso. Pues, híjole, nos quedan 9 minutos, pero no me quiero quedar con las ganas. Eh, Ahora, ¿cómo acompañar a alguien que está por morir? A un paciente que está por morir hay que decirle lo que tiene. Muchas veces no se lo dicen. Yo lo que te puedo decir es que en la práctica no se lo dicen. O sea, el paciente muere sin saber que tenía poquito tiempo. Entonces la insistencia es sí díganselo porque este tiempo que le queda puede hacer lo que él quiera, ¿no? Desde ya no me lleven al hospital, ya me quiero morir en la casa, quiero despedirme de fulano, de sutano, quiero pedir perdón, quiero saldar esta deuda, me quiero despedir así y así y así. O sea, él tiene derecho. Si él no sabe que se va a morir, entonces está preguntando, ¿por qué no me compongo? ¿Por qué estoy así? Pues porque no sabe que se va a morir, no se va a componer, ¿no? Entonces la gente, el paciente tiene derecho a saber cuál va a ser su destino para que él pueda tomar decisiones. Generalmente las personas piensan, no, pero es que se va a morir más rápido. No, no se va a morir más rápido. Eso depende del transcurso de la enfermedad y depende también mucho de su estado anímico, pero también tiene derecho a quererse morir antes. O sea, también tendría derecho a decir, pues no quiero estar sufriendo tanto, me quiero morir ya. Tiene derecho a decidir eso también. O sea, así como tuvo derecho durante toda su vida a decidir muchas cosas, también sobre la muerte deberíamos tener derecho a querer decir cómo queremos morir. En el caso de los pacientes terminales, ¿no? Claro. Que de acuerdo con las estadísticas, un gran porcentaje de nosotros va a morir de eso, de una enfermedad terminal, de una enfermedad larga, ¿no? Dadas las características de las condiciones de vida actuales. Entonces, si va a ser así, pues es mejor estar preparados. Muy bien, y estaba leyendo que bueno, ¿no? Ya llega el momento en que ya le dijeron, ya están acompañándolo, pues ya lloraron, ya están también tranquilos, ya están en una fase bastante tranquila, pero hay un momento en el que ya se distancian por completo del mundo, ¿no? Y que muchas veces piensan que se deprimieron o que ya están muy tristes, pero que más bien es como que ya no sé, ahí lo explicaban, era un libro de tanatología, que era como que ya se iba despegando poco a poco del mundo, ¿no? Y que también hay que respetar cuando ellos ya quieren estar solos. Pero es muy duro, ¿no? Porque uno quiere estar, no, hay que apapacharlo y estar todo el tiempo ahí. Pero como dicen, ¿no? También hay que escuchar al que está ahí, no solamente pensar en nosotros. Sí, efectivamente, a lo mejor la persona ya no quiere algunas cosas y es importante respetar su voluntad hasta el último momento. Ajá. Eso es básico, pero si lo hablamos con nuestros familiares antes, entonces ese proceso ya no va a ser tan difícil. O sea, deberíamos normalizar.
hablar sobre nuestra muerte, sobre tu muerte, sobre la muerte de la familia, tendríamos que normalizarlo, no tendríamos que verlo como un tema tabú, deberíamos hablarlo. Excelente. Pues me quedo con eso, hay que hablar de la muerte. Y ya que esto mejore, pues aquí la vamos a tener que invitar a que nos dé una plática a los niños. Me parece muy importante y que, bueno, pues que a algún papá también se le vaya metiendo de paso por ahí la idea de tanatología. Ah, tenemos un comentario más. Sí. Nos dicen, hoy en día con tantas tendencias millennials, bueno, yo también soy millennial, ya ni modo, es muy fácil encontrarse con charlatanes. Ajá. ¿Habrá algunas preguntas básicas o alguna forma de identificar a este tipo de personas charlatanas? Sí, pues de entrada, si nos dice que es coach, híjole, digo, a menos que sea psicólogo, porque hay psicólogos que son coach. Yo estoy totalmente en contra, pero, o sea, no puedo hacer que toda la gente haga lo que yo hago, ¿no? Está bien. Pero si es psicólogo, bueno, garantizamos que pasó 4 años en la universidad y que aprendió teorías y técnicas y epistemología de la psicología y etcétera. Entonces, vamos a pensar que está bien preparado. Pero si es alguien que solo fue a un curso, hay muchos cursos, en Cuernavaca hay muchos. La clave está en que en esos cursos te piden que lleves a otras personas. Se hace como un negocio piramidal, en el que para que ese negocio subsista necesitas llevar a alguien más. Entonces, como requisito para darte un diploma o algún grado, te piden que lleves más gente. Digo, si son tan buenos, no tienen que pedirte eso, ¿no? La gente tendría que ir porque son buenos. Pero cuando te están pidiendo eso, ya duda de que ese asunto, te estás metiendo en un asunto de negocio piramidal, que es igual que otras cosas, o sea, no sirve para nada. Entonces, no, y además cobran caro, ¿eh? O sea, no cobran menos de 500 pesos por sesión y te citan a cada rato y así como dicen una cosa, dicen otra, como la chimoltrufia, un día opinan una cosa, otro día opinan otra, y no, o sea, uno no es opinólogo, ¿no? Uno tiene una teoría y una técnica basada en un diagnóstico para saber cómo está el paciente y qué podría o qué no podría hacer. Incluso a veces no le tengo que decir yo lo que tiene que hacer, él lo sabe. Él va a saber eso que sí sabe, pero que cree que no sabe. Pero yo no le puedo decir, le voy a ayudar a que clarifique, ¿no? Excelente, excelente, maestra, psicóloga y todo. ¿Y dónde consultas? Bueno, ahorita voy a poner, de hecho lo pongo de una vez, aquí está el teléfono y toda la cosa. Ese Y es el dice tema. que a Y dónde va ahorita, uno después de la muerte, pues yo creo que uno va al panteón, ¿no? No, no es cierto, no es cierto, ma. Es que es mi mamá, perdón. Cada uno lo sabrá, pero desde tu perspectiva, eso del tema del después de la muerte, ¿cómo lo abordas? pues es que depende de la creencia de las personas, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, no tiene ninguna creencia religiosa y piensa pues que aquí se acabó la vida y que por eso se tiene que esforzar precisamente, ¿no? Porque si esta es la única vida que tiene, pues tendría que ponerle todo el entusiasmo. Y hay personas que tienen una vida religiosa profunda y que creen que hay otra vida. Entonces, por eso también se esmeran en esta vida para tener una mejor vida después. O sea, eso depende de las creencias de cada persona. Y habría que respetarlo, ¿no? También, o sea, si una persona no es creyente y no quiere un rito funeral religioso, pues también hay que respetárselo. Nada de que, ay, no, pero si hay que rezarle el rosario. O si hay que cantarle la letanía tal, pues si el doliente no era creyente, no. Ok, sí, eso es bueno, que lo que ustedes hacen no tiene que ver con ninguna religión y se respetan todas y se ayuda pues, con las creencias que esa persona tenga. Sí, toda esa estructura nos ayuda a afianzarlo. Ajá. A menos que esté muy enojado a lo mejor con Dios, ¿no? O con la vida, y entonces, bueno, pues habría que ayudarle a pasar de la rabia a la aceptación. Para eso hay técnicas que la ciencia psicológica nos da para poderlas aplicar en determinados casos y ayudarle al paciente a que salga adelante. Excelente. Pues ya para terminar, pues
por mí, pues está padre porque está cerquita de mi escuela de karate, pero si algún profesor se anima, pues lléguele al precio a la psicóloga y pues la podremos ver en todos lados, ¿no? También que ahí está su teléfono, su contacto para que la puedan, le puedan hacer sus comentarios, puedan preguntarle si es que puede ir a sus escuelas de karate también para dar charlas al respecto. También alguna vez me ayudó con una charla anti-bullying, entonces, pues pregúntenle, nada más es de preguntarle y algo les va a poder ayudar en sus escuelas y pues si no tienes escuela, pues a ti. Pues bueno, un gusto y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Olga, es un gustazo tenerte aquí como invitada y no sé si quieras dar un mensaje para terminar esta entrevista, pero por lo pronto ha sido extraordinaria. Muchas gracias. Gracias, pues muy agradecida contigo por la amable invitación. Yo siempre estoy muy contenta de poder divulgar el conocimiento psicológico para todos. O sea, esto no debe de ser un conocimiento exclusivo para los que estudiamos esto. Esto tiene que divulgarse, tiene que saberse, tiene que ser del conocimiento de todo mundo y estos espacios son muy buenos para eso precisamente. Entonces, eso que es muy complicado en los libros, uno trata de hacerlo sencillo, accesible, para que pueda llegar a todas las personas y sea de utilidad. Si la ciencia no sirve para eso, entonces no sirve para nada. La ciencia no es solo para eruditos, tendría que servirnos a todos. Entonces, muchísimas gracias por permitirme divulgar esta parte del conocimiento psicológico y cuando ustedes quieran, pues aquí estamos. Pues muchas gracias a todos los que nos vieron también, muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos la siguiente semana otra vez a las 10 de la mañana. Nos vemos a todos, gracias.